El sistema nervioso. El sistema nervioso es el encargado de controlar el funcionamiento de los demás órganos, como tu corazón, o así también acciones como el respirar mientras duermes y el peristaltismo, que son las contracciones musculares que realizan tu sistema digestivo, a lo cual se le llega a conocer como vida vegetativa, ya que son acciones que se realizan mientras no estamos conscientes. Así también, el sistema nervioso tiene también la función de vincularse con el medio externo a través de las sensorrecepciones que recibes por medio de los oídos, del gusto, de la vista o el tacto, ya que esto nos permite exteriorizarnos con el ambiente y a esto también se lo conoce como vida de relación. Las neuronas son las células básicas y el componente principal del sistema nervioso, ya que ellas reciben y procesan y transmiten información a través de señales químicas y eléctricas gracias a la excitabilidad eléctrica y también su membrana plasmática, es decir, gracias a la creación y propagación de componentes de acción. Ahora, a esto se le suele conocer como impulsos nerviosos. Así también, las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con cierta precisión y velocidad a largas distancias con otros tipos de células, ya sean nervios musculares o glandular. Ahora, también cabe resaltar que el sistema nervioso no solo se compone de neuronas, sino también de neuroglías o glías, que componen gran parte de este sistema, siendo, por ejemplo, de cada 10, una es una neurona y 9 son neuroglías. Continuando con el tema de las neuronas, podemos decir que tenemos aproximadamente o cerca de 100 billones de neuronas dentro del sistema nervioso. Así también nuestras neuronas pueden vivir y funcionar de manera óptima por toda la vida en caso de que nos alimentemos apropiadamente. También que las neuronas no pasan por el proceso de mitosis, por lo mismo estas no se reproducen y requieren oxígeno y glucosa constantemente. Ya. Las neuronas se clasifican en colinérgicas, que son las que liberan acetilcolina, las noradrenérgicas, que producen noradrenalina, eh, serotoninérgicas, que producen serotonina, y GABAérgicas, que son las que producen el ácido gamma aminobutírico. Así también, estas se pueden dividir, o bueno, podemos dividir las neuronas multipolares por dos tipos, las de tipo Golgi 1 y las de tipo Golgi 2. Cabe resaltar que esto es más que todo por la longitud del axón. Ahora, las de tipo Golgi 1 son aquellas neuronas multipolares de axón largo, mientras que las de Golgi 2 son las neuronas multipolares de axón corto y por lo tanto establecen conexión, una conexión con neuronas cercanas. Las neuronas son diminutas células encargadas de participar en las funciones realizadas por el sistema nervioso. Y aunque hay neuronas de diferentes formas dependiendo del tipo de tarea especializada que realicen, en general la neurona se compone de cuerpo somático, dendritas y axones. El soma o el cuerpo celular es donde se encargan de ordenar y coordinar todas las funciones de la célula. Esto debido a que dicha región alberga el núcleo celular, una estructura que se encuentra casi en todas las células del organismo y que contiene el material genético, o sea, nos referimos al ADN y al ARN. Por su parte, los axones cumplen con la función de transmitir sustancias desde el cuerpo celular a cada uno de los extremos, desde un extremo a otro de la célula. Su forma es muy característica, debido a que facilita la transmisión del impulso nervioso y a que permite agrupar densamente a todas las neuronas. Las dendritas. Estas permiten establecer contacto con otras neuronas y células eléctricamente excitables, como el músculo. Su forma ramificada permite a una sola neurona tenga un mejor alcance sobre una o varias células al mismo tiempo, constituyendo una auténtica malla de conexiones intercelulares bastante fuerte y que esta misma es organizada y permite la adecuada transmisión de los impulsos nerviosos. Por su parte, la vaina de mielina permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. Y estas son producidas por las células gliales, como ejemplo tenemos a las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y a los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. La anatomía interna de la neurona. Pues bueno, iniciamos con el retículo endoplasmático. Este puede ser liso o rugoso y su función es producir las proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar.
Por su parte, los ribosomas son pequeños y redondos orgánulos cuya función es fabricar estas proteínas. El citoplasma tiene como función sacar el impulso desde el soma neuronal y conducirlo hasta otro lugar del sistema. Por su parte, los lisosomas sirven a la célula actuando como limpiadores intracelulares y contienen enzimas hidrolíticas. Y finalmente, el aparato de Golgi ayuda en la fabricación y el empaquetamiento de las proteínas y los lípidos, esencialmente de aquellas proteínas destinadas a ser explotadas por la célula. Las mitocondrias, pues estas generan la mayor parte de la energía química necesaria para activar las reacciones bioquímicas de la célula. Asimismo, los microtúbulos ayudan a mantener la forma de la célula. También ayudan a los cromosomas que se mueven durante la multiplicación celular y a las estructuras pequeñas llamadas organulos celulares que se mueven dentro de la célula. Asimismo, las vesículas sinápticas son los organelos donde se almacenan los neurotransmisores y gracias a estos las moléculas quedan protegidas contra la desnutrición enzimática. También juegan un papel fundamental en el proceso de liberación del neurotransmisor por exocitosis. Asimismo, finalmente tenemos a los neurotransmisores. Estos son mensajeros químicos que transportan, impulsan y equilibran las señales entre las neuronas. Tipos de neuronas. Dentro de estas, según por las prolongaciones, encontraremos a las neuronas multipolares, unipolares y bipolares. Comenzaremos hablando por las neuronas multipolares. Estas neuronas son las más abundantes del sistema nervioso humano, y dentro de esta categoría se pueden encontrar neuronas motoras e interneuronas. Las neuronas multipolares poseen un axón y varias dendritas que salen del soma. Se preguntarán, ¿por qué multipolares? Multipolares porque tienen múltiples prolongaciones, como su nombre lo dice, de su propio citoplasma. Tienen múltiples prolongaciones y muchas de ellas son dendritas, pero axón solo hay uno, no olvidamos eso. Mencionaré dos ejemplos de neuronas multipolares. La primera son las neuronas piramidales de la corteza cerebral y la segunda vendrían a ser las células de Purkinje del cerebro. Las neuronas piramidales son las fuentes primarias de excitación en la corteza prefrontal y en el sistema piramidal de los mamíferos. Y quiero resaltar lo de la célula Betz, ya que fue el primer tipo de neurona piramidal estudiado. Por otro lado, tenemos las neuronas unipolares. Este tipo de neurona, a diferencia de las multipolares, no poseen dendritas, solamente poseen un axón. Existen ramificaciones, sí, más pequeñitas que vendrían a ser dendritas, y hay una más gruesa que suele ser el axón. Pero del soma solo sale una prolongación. Y dentro de las unipolares, que son las más comunes en los invertebrados, nosotros no lo son tanto, vamos a encontrar una variación llamada pseudo-unipolar. Ya que su axón se divide en la cercanía del soma, una de estas ramificaciones se dirige hacia el sistema nervioso central, mientras que las otras se dirigen hacia la periferia del cuerpo. Bueno, es por ello que se denominan pseudo-unipolares, porque permiten esta prolongación y tienen la función de recibir información de los órganos periféricos y transmitirla al sistema nervioso. Suelen tener también un papel importante en la percepción y reciben tanto información del tacto como en la detección del dolor. También tenemos las neuronas bipolares. Estas neuronas van a tener dos prolongaciones auténticas, saliendo desde su soma, desde su cuerpo neuronal. En una se van a concentrar las dendritas, o sea, va a tener la función receptora, mientras que en la otra se va a emitir la información que capta dichas neuronas. Bueno, estas neuronas son sensitivas y en los humanos se encuentran únicamente en la retina y en los ganglios asociados al nervio vestibulo-coclear y olfatorio. Como lo había mencionado, ya que se encuentran en la retina, tenemos el sistema visual. Estas neuronas recopilan señales fotorreceptoras generadas por la luz en el exterior de la retina y transmite esas señales a las células ganglionales en el interior de la retina. Desde allí, las imágenes se proyectan como información al cerebro. Por otro lado,
En los nervios vestibulares tienen funciones sensoriales de oído, equilibrio y movimiento. Y en cuanto al olfatorio, las dendritas de esas neuronas presentan cilios. ¿Y qué son cilios? Pues los cilios vendrían a ser eh, aquellos que permiten el desplazamiento de diversos fluidos y partículas. Es por eso que retienen las moléculas del olor en la mucosa. Las células gliales. Pues bien, estas células gliales son elementos celulares que conjuntamente con las neuronas forman el sistema nervioso central y estas pues sirven de apoyo tanto física como también fisiológicamente para las neuronas y por lo tanto están envueltas en numerosos procesos del sistema nervioso central y también en el ámbito periférico. Los componentes de las células gliales son, como pueden evidenciar en la imagen, la microglía, los oligodendrocitos, los astrocitos, las células de Schwann y las células ependimarias. Y a continuación voy a explicarles acerca de todos estos elementos. ¿Qué son los astrocitos? Pues bien, estos astrocitos primeramente se localizan en el sistema nervioso central y específicamente en la sustancia gris. Estas células gliales tienen una forma que recuerda ligeramente a una estrellita y también tienen muchas prolongaciones, muchos piecitos, por así decirlo, que conectan con el soma con otras células cercanas. Estos astrocitos cumplen roles de soporte en relación a las neuronas. Eliminan el exceso de los neurotransmisores y a la vez también la conexión de esos astrocitos con el sistema vascular permite que obtengan nutrientes como la glucosa o el ácido láctico de la sangre y pueden proporcionárselos a las neuronas. Los oligodendrocitos se caracterizan por presentar un tamaño más pequeño que el de los astrocitos, así como sus prolongaciones son también cortas y a la vez escasas. Este tipo de células del cerebro realizan pues principalmente actividades tanto de sostén como de unión y asimismo presentan la importante función también de generar lo que es la vaina de mielina, la cual es la que recubre el axón de la neurona, ¿no? Ok, funciones de las células gliales. Una vez que ya sabemos qué son y sus tipos, incluiremos ciertas funciones generales, como por ejemplo son: 1. Apoyan a las neuronas en los procesos metabólicos. 2. Participan en la creación de circuitos neuronales. 3. Crear mielina. 4. Contribuir a la formación de la barrera hematoencefálica. 5. Participar en las respuestas inflamatorias dentro del sistema central. Y por último, 6, contribuyen a la formación del tejido cicatricial en el tejido. Dentro de las células gliales tenemos a las microglías. ¿Y qué son? Son las macrófagos residentes y los fagocitos profesionales de la central del sistema nervioso. Además, son la única población de células inmunes residentes en el cerebro y por lo tanto, los principales orquestadores de la respuesta inmune innata. Con respecto a su estructura, cada célula de microglía cuenta con varios procesos finos y delgados que nacen en el soma, o sea, en el cuerpo, ¿no?, de la célula y se ramifican aún más a medida que se alejan de él. Estas ramificaciones de la microglía se mueven rápidamente mediante extensiones y retracción. Y con respecto a su función, veremos cómo la microglía, como verán en la imagen, son las células más sensibles a los cambios en el cerebro, lo que le permite ejercer una gran variedad de funciones. Como los sensores de cambios más susceptibles en el cerebro, la microglía cumple una alta gama de funciones. Algunas de estas funciones incluyen vigilancia, respuesta inmune, fagocitosis, poda sináptica, mielinización, vasculogenesis, neurogenesis, en este caso lo último es durante el desarrollo, y la edad adulta en condiciones fisiológicas y patológicas. Y bueno, las células de Schwann, que constituyen la glía del sistema nervioso periférico, además de ser el soporte estructural para los axones en dicho sistema, tiene la función de producir la mielina, una organela de gran importancia en los procesos de neuroconducción. Dando una descripción objetiva, viendo las imágenes,
Las células de Schwann son las células de soporte de las neuronas. Igual que los oligodendrocitos, las células de Schwann envuelven los axones, pero en este caso una célula solo envuelve un segmento del axón. Además de formar las vainas de mielina, las células de Schwann también tienen la función de eliminar los desechos de otras células y de guiar el crecimiento de los axones cuando estos se regeneran. Ahora bien, hablemos un poco de las células ependimarias. ¿Ya? Según el Instituto Nacional del Cáncer, define a la célula ependimaria como una célula que forma el revestimiento de los espacios llenos de líquido del cerebro y la médula espinal. Es un tipo de célula glial, también se llama ependimocito. Ahora, este tipo de células son un tipo de células epiteliales cilíndricas o cúbicas que componen el grupo de células neurogliales, dispuestas, obviamente, en este caso, en el sistema nervioso central. Y su función central es transportar el líquido cerebroespinal a las cavidades ventriculares, luego ingresando por el conducto espinal. Se localizan en el tercer ventrículo, el mismo se encuentra en el diencéfalo, que es una parte del sistema nervioso central compuesto por el tálamo y el hipotálamo, ¿no? Ahora bien, existen enfermedades asociadas a esta célula, ¿no? Y la gran mayoría de las enfermedades, como en este caso el cáncer, ¿no? Vienen dadas por el deterioro de células epiteliales. Entre ellas tenemos las enfermedades que afectan a los huesos, ligamentos, músculos y expresan a través de los nervios con dolor intenso. Como por ejemplo, algo común, ¿no? Que suele pasar los juanetes, ¿no? Que son una deformidad que ocurre en el dedo gordo del pie, ¿no? Y también tenemos al Parkinson, ¿no? Que es una enfermedad progresiva que daña los movimientos coordinados del cuerpo a través de los nervios. También están los tumores en zonas como el cerebro, la médula espinal. Es cuando las enfermedades toman ya un carácter grave, dañando toda la parte central del cuerpo. Y en este caso, las células epiteliales no pueden ejecutar ya su función de resguardo y dejan de reproducirse, ¿no? Y por último, tenemos también al síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad de tipo autoinmune asociada al sistema nervioso, debido a que el sistema inmunológico procede a atacar a los nervios. Y bueno, le doy el pase a mi siguiente compañera. Tipos de neuronas según su función. Según su función vamos a encontrar tres tipos. Las neuronas sensitivas, las neuronas intercaladas y las neuronas motoras. Las neuronas intercaladas son las más abundantes en nuestro sistema nervioso. Después tenemos a las neuronas sensitivas. Estas son neuronas aferentes, es decir, de ingreso de información. Estas van a trabajar con nuestro sistema nervioso periférico y la información que reciben del sistema nervioso periférico, que es de los sentidos, la van a llevar hacia nuestro sistema nervioso central. Por último, tenemos las neuronas motoras. Las neuronas motoras son eferentes, es decir, salida de información. No nos equivoquemos. Aferentes, ingreso, eferentes, salida. Estas van a llevar la información hacia nuestros músculos para que nosotros podamos realizar pues, el trabajo de contracción. Las motoras se dividen en dos, motoras somáticas y motoras viscerales. Bien, pero ¿dónde se ubica cada una de estas neuronas? Pues la neurona sensitiva tiene dos ubicaciones. Una de las ubicaciones es en los ganglios sensitivos de nuestros nervios craneales, que es ellas van a llevar información de todo lo que pasa en nuestra cabeza. Por ejemplo, me duele la muela, esa información va a ir a los ganglios sensitivos de nuestros nervios craneales. Tengo fiebre, ¿dónde va a ir? Esa información pues va a ir a los ganglios sensitivos de nuestros nervios craneales. Pero ¿qué pasa con lo que sentimos en nuestras manos, torso y piernas? Pues esa información va a ir aquí, a lo que es el ganglio raquídeo. El ganglio raquídeo que está aquí. Aquí vemos pues un corte transversal de la médula espinal y justamente lo que les he marcado es un ganglio raquídeo, que es como un abultamiento en el nervio raquídeo. Este es nuestro nervio raquídeo, ¿ven? Y entonces ese abultamiento, ese de ahí
Ahí van a estar nuestras neuronas sensitivas. Pasando de eso, va a llevar la información y se la va a pasar pues a las neuronas intercaladas. Esto es como una carrera de relevo, ¿no? Viene la sensitiva y la información se la pasa a la intercalada. Y la intercalada va a recibir esta información. ¿Y dónde va a estar ella pues ubicada? Ella siempre va a estar en el sistema nervioso central. Nunca va a salir del sistema nervioso central. Es decir, sus axones siempre van a estar en la sustancia gris. Y su ubicación es aquí, en el cuerno posterior. En el cuerno posterior. Y estas tienen otra característica más que es muy importante y es que son las únicas que se decusan, es decir, que pasan de un lado a otro de la línea central de lo que es nuestra médula espinal. Como vemos acá, ¿no? La parte verde. Claramente vemos cómo esto de acá es nuestra neurona intercalada y no solamente pasa la información pues a nuestra neurona motora, sino también se decusa, es decir, pasa de un lado a otro, pasa y lleva información hacia nuestro cerebro o hacia todas nuestras partes de nuestro sistema nervioso central, porque en este camino hacia nuestra corteza cerebral, pues va haciendo otra sinapsis, ¿no? Otra serie de sinapsis. Entonces, la intercalada lo que va a hacer transmitir la información que recibe de la sensitiva a las neuronas motoras. Las neuronas motoras son un poquito más complicadas, pero hay que tenerles paciencia. Las neuronas motoras se dividen en dos tipos de neuronas motoras, las somáticas y las viscerales o las autónomas. Las somáticas están ubicadas aquí abajo, que es la columna anterior. Acá se las marco. Aquí están ubicadas. Recuerden, columna posterior, las intercaladas, columna anterior, las neuronas motoras somáticas. Las somáticas en la columna anterior. Las somáticas también van a tener subdivisiones. Somática gamma y somática alfa. Las somáticas gamma van a ser las que regulen el tono muscular, nuestro tono muscular. Mientras que las somáticas alfa van a regular la contracción. Es decir, me hinco mi dedo. Las neuronas sensitivas llevan información hasta el ganglio raquídeo, que lo tenemos aquí, pasan esa información a la neurona intercalada. La neurona intercalada hace todo su proyecto, su trayecto hacia el cerebro, y el cerebro vuelve a mandar y manda esa información a las neuronas motoras somáticas alfas y le dice, saca la mano de ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Este movimiento de contracción. Sacamos la mano. Eso tiene que ver con las neuronas somáticas alfas. Las gamas ya les dije, ¿no? Es el tono muscular. Ahora vamos con las neuronas somáticas viscerales o autónomas. Esas están ubicadas en la parte lateral de la médula espinal. En este corte no se aprecia bien la médula espinal, o sea, la parte lateral, pero está justo por la parte de aquí. Es como un cuernito que vamos a ver quizás en otra. Es como un cuernito. Y aquí se ubican las neuronas motoras viscerales. Las neuronas motoras viscerales también se dividen en dos. Las simpáticas y las parasimpáticas. Se las muestro. Aquí tenemos las simpáticas, van a estar ubicadas en la parte torácica y en los 3 primeros lumbares, como observamos aquí. Aquí observamos, ¿verdad? En la parte torácica, toda la parte torácica, y en las 3 primeras lumbares. Ahí están. Y ahora tenemos a las neuronas motoras viscerales parasimpáticas, que van a estar en la parte sacra, y en los nervios craneales que están por aquí arriba. Ahora, estas neuronas motoras viscerales tienen que ver con todo lo que es el músculo liso, todos nuestros órganos. Ellas se van a encargar de ver todo este movimiento que hay dentro de nuestro cuerpo.
En cambio, las neuronas motoras somáticas van a tener que ver todo con lo que es el músculo esquelético.